Hay que decir que la pregunta era un poco larga. Hay que hacer una síntesis de todo lo que oí. No sé si lo oí muy bien tampoco. A ver, ¿por qué dije yo lo que dije? Primero, eso lo reconoce el Papa Benedicto XVI. En su libro Jesús de Nazaret, él dice, bueno, el cristianismo europeo no es el reino de Dios. Ahora, lo importante es eso, primero, ¿no es cierto? ¿Qué ofreció Jesucristo? Ofreció el reino de Dios. Ahora, si ustedes se fijan bien, ¿en qué se nota? Digamos, la espina dorsal de ese reino de Dios es un tipo de hombre que él lo describió en las bienaventuranzas. Ahora, si se llegara a crear ese tipo de hombre, como realmente existió en la Iglesia Apostólica, en la Iglesia cuando estaba vivo San Pablo, ¿cierto? Y Pedro, y Santiago, y los discípulos de estos, cuando estaban, ahí se alcanzó a dar ese tipo de hombre. ¿Por qué no siguió dándose? Porque si ustedes se fijan bien, de las bienaventuranzas, traten de imaginar qué mundo sigue, qué mundo se puede construir con ese tipo de hombre. Obviamente no se puede construir un imperio, no se puede construir un imperio, porque un imperio se necesita poder, y el poder está totalmente ausente en el ofrecimiento de Jesucristo. No hay poder. Entonces ahí está el problema. Por eso dije yo, el modelo de hombre propuesto por Jesucristo difícilmente lo puede asumir quien está en una empresa, en una civilizadora muy ambiciosa, de crear grandes ciudades, de llenar el mundo de caminos, ¿cierto? De hacer acueductos, de tener circo, de tener filósofos, tener gran literatura, tener senado, política, administración. Ese no es el mundo apropiado para el reino de Dios. Diría, hizo imposible el reino de Dios, esa es la verdad. La preeminencia del imperio o la supervivencia del imperio y su transformación después en el sacro imperio. A pesar que le pusieron la palabra sacro, no fue sacro para nada, ¿no es cierto? Porque el emperador Carlomagno, pretendiendo convertir a los sajones, les declaró la guerra, ¿no? Y mató decenas de miles sobre pretexto de evangelizarlo, pero eso les muestra a ustedes la distancia astronómica que hay entre esa visión del cristianismo como la que pudo tener Carlomagno y la que ofreció Jesucristo, ¿no? El mismo San Agustín, ¿no es cierto? Dice que es perfectamente legítimo combatir a los herejes y cismáticos por medio de las armas. Pero ¿qué supone eso? Supone que la Iglesia es un suprapoder que le puede decir a este rey, manda tus ejércitos a sofocar la herejía, ¿no es cierto? Que la Iglesia tiene ese poder, que mande ejércitos a sofocar la herejía. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio no es así. En el Evangelio se dice, aquel que quiera ser el primero, que sea el último. Aquel que quiere ser el líder entre ustedes, que sea el servidor de todos. Tú no puedes construir un imperio con las enseñanzas de Jesucristo. Las enseñanzas de Jesucristo son el antiimperio, son el antipoder. Entonces, claro, ahí hay que medir, hay que darse cuenta, hay que tomar conciencia de la enorme distancia que hay entre el reino de Dios ofrecido por Jesucristo y lo que fue la Europa cristiana. Ahora, es un milagro que haya sido cristiana. Por eso, digamos que Benedicto XVI pone en una balanza las dos cosas. Él reconoce que la Iglesia no es el reino de Dios. Lo reconoce honestamente, porque en otros tiempos la prédica de los papas y de los obispos era esa.
el reino de Dios es la iglesia. Ahora viene Benedicto XVI, dice, ¿saben qué más? No es la iglesia el reino de Dios. Y todavía cita al filósofo norteamericano. Dice que el gran mérito del Concilio Vaticano II es reeditar el Evangelio de Dios que ha sido suprimido durante 1600 años. Es una cita muy, muy peligrosa, pero la hace él, no la hago yo. Yo lo estoy citando a él. Entonces, si uno se da cuenta realmente de lo que Jesucristo ofreció y lo que resultó históricamente, verá una distancia muy, 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 muy grande, casi insalvable. Casi insalvable. Ahora, ¿dónde estaría el milagro de que hombres tan belicosos, tan adictos al poder, tan adictos al culto, al genio y al superdotado, por su nacimiento y por su talento, tan machistas al punto de decir que la mujer es solo un hombre incompleto, ¿no es cierto? Perdone, lo dijo San Agustín y lo repitió Tomás de Aquino. No me gusta poner el nombre santo a estos hombres. Digo Tomás de Aquino, digo Agustín de Hipona, que ellos ya hayan dicho que la mujer es un hombre incompleto. A ver, vamos sumando. Belicosos, machistas, autoritarios, recomendando vencer la herejía a través de las armas, dándole a la Iglesia un poder por encima de todos los reyes, al punto que la Iglesia pueda mandar a un rey con sus ejércitos a sofocar la herejía. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Hay que mirar eso con honestidad. Y la tuvo Benedicto XVI, la tuvo, dándose cuenta de las consecuencias de los que leen su libro y ven eso, ¿no es cierto? De que la Iglesia no es el reino de Cristo, es la posibilidad del reino de Dios. Pero ¿dónde está el milagro? Que todavía se conserva la fe en esa matriz. Ahí está el milagro. Con todo lo que hemos hecho por abolir el Evangelio de Cristo, consciente o inconscientemente. Sin embargo, todavía ahí se conserva la fe y se observan brotes de renovación muy vigorosos. Ahí está nuestra esperanza. Entonces, no es necesario probar la asistencia del Espíritu Santo a la Iglesia. No es necesario probarla. Obviamente que si el Espíritu Santo no nos hubiera asistido, esto habría desaparecido hace mucho tiempo. Hemos hecho tantas cosas por esquivar el Evangelio de Jesucristo, de que si el Espíritu Santo no hubiera estado sobre nosotros, esto habría desaparecido hace mucho tiempo. Y si el cristianismo hubiera desaparecido ya en el siglo XIII, no existiríamos. Nos habríamos matado entre nosotros. Ahora, ese es el mérito de la Iglesia, con todos sus defectos, de haber conservado en esta matriz la fe, aún hasta hoy, época tan contraria a los valores cristianos. No sé si con eso contesté su pregunta, ¿no?